Yo nací en un bote de estos. Más de un isleño nació en sus botes. Para pasar un camarote por arriba tenés que abrirlo, tenés que darle espacio y pasar. Se tarda. Yo nací en el bote. Yo cuando era chico, era de noche, miraba hacia el horizonte y los veía a los carpinchos cómo venían corriendo, se tiraban un clavado y salían por el otro lado. Con lo mismo con las nutrias, vos veías a las nutrias nadando, que iban, que venían, que cruzaban el arroyo. Esto era la anguila. La anguila era un arroyito así que pasaba un bote, si venía otro bote se tenía que tirar para el costadito, dejar que pase. Muellecitos chiquitos que salían así del monte, porque te das cuenta que es todo monte. Se limpia un poco, se hace un poco la entrada, un muellecito chiquito para atar el bote. Inclusive cuando estaba el río muy bajo, no se entraba. Se entraba a botazo directamente. Tendrías que venir y empujar el bote porque la hélice tocaba y era distinto. Había una profundidad de 2 metros con el río crecido, 1 metro cuando estaba medio crecido y 40, 50 centímetros cuando estaba bajito. Cambió mucho de lo que era cuando yo era chico, cuando veníamos a lo que es ahora. Un chico que se cría en la isla no es lo mismo que un chico que se cría en la ciudad. Porque a cualquiera no le gusta venir a vivir acá sin luz, sin comodidades. A nosotros nos encantaba llegar a la isla y decir, ya estamos acá, en el lugar más tranquilo. Me acuerdo con mi tía, se sentaba conmigo y pescábamos mojarritas. Y como eras chico no te dabas cuenta que no había para comer. Vos lo pescabas como un pasatiempo y cuando llegaban los hombres de la pesca o de cortar junco, había un sartén lleno de mojarritas, un colador lleno de mojarritas y llegaban con hambre y comían, ¿entendés? Y era algo hermoso. Ver a tus hijos tirándose al río y decir, papá, vení, eso no tiene precio. Y yo me imaginaba a mi papá cuando yo le decía, yo voy con vos. Y tenía 2 años. No, hijo, quédate. Y yo quería ir con él. Y no se podía porque era peligroso, porque iban y se quedaban 2 o 3 días afuera. Y ellos pasaban hambre, pasaban frío. Y eso no lo veíamos nosotros que éramos chicos, ¿entendés? Y ellos ponían el lomo. Para mantener una familia, para que nos falte la comida, para todo. Y cuando te pones a pensar y decís, chao, todo eso era la isla, sí, toda esa cosa hermosa. Nosotros nos embarcamos por aquí, en la costa de San Fernando, y entramos por vinculación y ahí agarramos el anguila, que hace este reto, y sale el río San Antonio. Pero en realidad este arroyo no es el natural, porque el histórico ya no existe más. Fue sepultado por el emprendimiento Colony Park. Las tierras que eran del Colony Park eran estas. Claro, en realidad nosotros decimos que no son las tierras de Colony Park. Lo que hizo Colony Park es desalojar a todas las familias que habitaban toda esta zona, las desalojó violentamente y después modificó el curso del río. Un río mucho más meandroso, por eso anguilas, ¿no? Era como una anguila. Un emprendimiento que en realidad, un barrio náutico, un barrio cerrado, con 900 lotes a $250 el metro cuadrado. No es un emprendimiento aislado. Después que entra en crisis la economía isleña de producción de fruta, lo que apareció fue el proyecto más turístico del delta, de barrios cerrados. Es un modelo económico para pocos. La población isleña empezó a ser abandonada, olvidada, con el masazo final del desalojo violento. Es medio la contracara del proyecto económico de turismo y barrios cerrados en la isla. El desalojo no solo es venir y tirar el rancho, también es ir y decirle que ya no puede junquear más a donde junqueaba, que a los que van a ir a pescar los compañeros vuelvan y les digan no, tenés que poner una plata para que te dejemos pasar con el pescado, que no haya un centro de acopio. Entonces son un montón de situaciones las que sobrevulneran, digamos, a una población que no les sirve, o sea, al poder, al dinero, no les sirve esa gente acá. Todo el frente de avance de las primeras islas que están naciendo empezó a haber barrios cerrados con el previo desalojo.
Y todo ese movimiento trae dos cosas. Una, la privatización de la tierra y las vías navegables, porque de pronto viene un barrio cerrado, abre un arroyo y te pone prohibido pasar. Cuando una vía navegable, una vez que la abrís, es pública. Muchos compañeros cuando les dicen esto es propiedad privada, ellos dicen, pero si yo vi nacer esta isla, si acá había agua, usted me dice eso, pero yo vi nacer ese junco, digamos. ¿Cómo pueden venir a hablar de propiedad privada si estas islas las vimos nacer nosotros? Y en algunos casos hasta las hicimos nosotros. Porque una isla a veces se forma cuando un compañero clava una vara de sauce para amarrar su embarcación, para ir a cortar junco. Entonces, ¿cómo puede venir alguien con un papel y decir esto es mío? En esta zona donde la tierra nace nueva, es donde el absurdo de la propiedad privada en ese sentido queda claro. ¿Quién puede decir que es dueño del agua? ¿Quién puede decir que es dueño de una isla que nació hace unos años? Anto, ahora te voy a hacer un retrato. Si te parece, te puedo ubicar ahí. Y bueno, yo te voy diciendo cómo así. Cuando termines, no hay problema. ¿Puedes sentar ahí en el tacho? ¿Mirando para allá? Sí, a mí. Corre un poquitito más para ahí. Para acá. Ahí. Ahí va. ¿Ahí? Sí. Está para ahí. Te voy a medir la luz. Como la temperatura. Acá igual. Alta cámara. Es una Rolly Flex. Muy bien de viaje acá. Guarda, Mirá, un besito para allá, por así te quedan los dos pies al sol. Ahí va. Bien. Vos mirá acá al ser de abajo.
Mi papá vivía acá hace más o menos más de 50 años. Porque en el año 52 mi viejo ya se vino allá de donde estaba con el padre y se vino para acá. Y acá ya hizo su casa, todo. 10 por 10 tenía la casa. Era casi de 2 pisos. Porque abajo tenían cocina y arriba era para el dormitorio y también había una cocina para tener. Ahí arriba había un equipo electrógeno, heladera, sol de noche, reces, varias cosas más. Y eso no se sabe si se quemó porque las cosas no aparecieron. Para mí que se las robaron. Estos árboles, la mayoría los plantaron, mi padre los plantó. Mi padre era un emprendedor. Era un tipo que él nunca pensó que se iba a morir tampoco. Porque él se murió más de acá, cuando se fue de acá de la Anguila, se fue por tristeza. No es que se murió porque se murió. Y eso fue en el 2008. 2008 a la mañana habrá sido, no sé, porque mi viejo para cortar juncos se iba a las 4 de la mañana. Porque habría que aprovechar también el bajante y ya cuando crecía el agua venir con el junco para dentro del arroyo. Y bueno, cuando vinieron ya no había nada. Vivimos en el Abra Vieja un tiempo, hasta más o menos 3 años y medio, que vivimos acá en el Anguilas. Nos hicimos la casa y el terreno en sí es herencia de la familia Castro. Mi abuelo fue el primero que vino a la Anguilas, después mi papá y mis tíos, que ellos tenían su ranchito y trabajaban acá de la pesca y el junco, que pescaban en invierno era la pesca y en verano era el junco, que tenían el ranchito y tenían la cancha que estaba a un costado y al otro costado teníamos el galpón. Nosotros éramos chiquititos, tengo más o menos algunos recuerdos, pero éramos chiquititos y bueno, más o menos cuando empezamos jardín nos mudamos de casa porque acá no había acceso para ir al colegio, no teníamos luz, era muy difícil, en invierno era muy difícil el frío y bueno. Con la paja, ¿me va a ayudar? Bien. Un poquito de barro. ¿Me agarró? Vamos a empezar con vos ahora, los que son los países de Sudamérica. ¿Estamos? Acá tenemos el mapa. Mira. Acá estamos nosotras, ¿ves? Sí, Argentina. Brasil, donde estamos viviendo. Sí. Entre Brasil y Argentina, Uruguay, acá, lo que tenemos apenas que cruzamos Sí, el ya río sé de la dónde Plata. está, Uruguay ¿Estamos? y Paraguay. Paraguay, el lugar donde queremos ir. ¿Te acordás? Sí. Bolivia, este otro lado. Tenemos Chile y a medida que vamos subiendo tenemos Perú, Ecuador, Colombia, donde nos tuvimos que volver. Sí. Venezuela. Venezuela.
Guyana, Surinam y Guyana Francesa forman parte de Sudamérica, pero son colonias, ¿sí? Esta francesa y estas son holandesas. ¿Estamos? ¿Cómo se llama el bebé? Felipe. Felipe, hola Felipe. Ya terminamos, ¿eh? Mírame, Felipe. Ahí va. Mira, Felipe. Ahí está, ni por demás. Ah, Alma. Ahí va. 1, 2, 3. Vamos a la última. Esta sí es la última. Así como estás con la vista, así está perfecto. No la subas. Bueno, las islas son aluvionales. O sea, ¿qué significa esto? Todo ese sedimento que viene desde arriba, o sea, que lo trae el Paraná, que lo trae los distintos ríos que son afluentes del Paraná, desembocan acá en el Río de la Plata. Ahí va, ¿eh? Ese sedimento que viene trayendo, cuando llega acá, se va quedando en el río y va formando lo que es el delta. Y a su vez, la naturaleza es sabia. Los ríos y arroyos que se van creciendo, se van formando, se arman solos, digamos, ¿no? El junco se corta, digamos, desde octubre, noviembre, hasta marzo, hasta que empieza a hacer frío. Y en ese momento, en invierno, cuando había muy poca gente, empezaron a romper las ranchadas, quemarlas, robar las cosas, y después ellos mismos, Colony, tomó gente, otro isleño, a trabajar acá en la zona, ¿no? Y claro, esos isleños no veían ranchada, no veían nada, entonces trabajaban, no sabían que acá había gente. Y se empezó a hacer dragados y los rellenos, que son los terraplenes. En un momento llegó a haber trabajando acá en la zona 10 dragas y 30 retroexcavadoras. Vos ves fotos de esa época y parece que habían tirado una bomba atómica. No quedó absolutamente nada, era barro y agua. Claro, el isleño al no tener nada, o sea, al estar viviendo acá, pero no tener un papel que acredite que ellos vivían hace décadas, muchos se asustaban y se iban. Hasta que acá, por ejemplo, nos pusimos duros y dijimos, no, ¿y por qué nos vamos a ir? ¿Por qué nos vamos a ir si esto es nuestro? Acá estamos en el cruce de la Anguilas con la Paloma. En realidad la empresa, Nuevo Anguilas, porque la empresa dragó este pedazo y sepultó el Anguilas histórico que está del otro lado de esta isla. Mucho más angosto, por supuesto, mucho más parecido a la Paloma. Pero la empresa, como en ese momento tenía las de ganar, vino con sus máquinas, con su retro anfibia y tapó de tierra. Entonces, claro, llegamos y no podíamos entrar al galpón de la cooperativa, que ya lo habíamos construido, porque claro, ya la resistencia había empezado. De ese lado no hay terraplén, de ese lado es la isla tradicional, porque acá lo frenamos. Acá fue el punto donde se le dijo basta a la empresa. Así que al otro día nos convocamos para lo más temprano posible estar y empezar a nosotros mismos a pala y con la mano y con lo que fuera a sacar la tierra. Y esa noche hubo una lluvia muy grande. La naturaleza nos ayudó, podríamos decir, porque llegamos y el terraplén que ellos habían armado, ese dique, se había transformado en un dique. Entonces, hasta esta altura había tierra y hasta esta altura había agua. Toda esa agua acumulada durante la noche hizo una especie de catarata, había una catarata acá de agua. Por supuesto, nos quedamos todo el día abriendo ese dique, pero el agua hizo su gran parte. Lo sentimos como una primera victoria porque nos puso juntos a una tarea como esa. Bueno, acá empezó un poquito la resistencia.
Ahora mirá como arriba de mi hombro, como al horizonte. Ahí está, poné las dos manos en jarra. Pon esta mano así, ahí. Y la otra, ahí va. Lo único que quedó del galpón es este descanso de la escalera. Ahí teníamos un muelle, bueno, estaba aquel muelle, acá había otra escalerita. Bueno, había una escalera ahí del costado y acá subías al galpón. Durante todos los años había amenazas, nos robaban cosas, había todo un acoso así al galpón para que dejemos de estar, para que dejemos de funcionar. Te bajonea, pues llegás un día y te falta esto, otro día te falta eso, llegás un día y hay un machete clavado en la entrada, a la noche a veces se quedaba un compañero y había situaciones, venían y linterneaban o lanchas que venían rápido. En esa época acá no venía ninguna embarcación más que nosotros y otros interesados, digamos. La cooperativa empezó en el año 2009, la creamos. En el 2009 ya estábamos produciendo cortinas y ya las estábamos vendiendo en el Puerto de Frutos. Fueron años de muchas alegrías porque ponerle un freno a semejante monstruo que todo el mundo decía que a Colony Park era el progreso y que nadie lo iba a frenar, y sin embargo no era el progreso y nosotros lo frenamos, planteando el derecho al modo de vida isleño, defendiendo las islas, defendiendo el humedal, defendiendo a las familias isleñas, al trabajo isleño, a la producción isleña, a los conocimientos isleños, que se valorara lo que es el cortar junco, el trabajar con el junco, que muchas veces se plantea que es una actividad de pobres, pero en realidad no cualquiera corta junco. Hay que conocer de las fases de la luna, hay que conocer del movimiento del río. Es un trabajo artesanal realmente la recolección del junco. Y nosotros lo reivindicamos desde la cooperativa. Y le metíamos valor agregado con la máquina que teníamos acá adentro. Cuando queman el galpón, algunos nos reunimos y en ese momento ya éramos pocos, digamos, pues fue muy dura la resistencia acá. Hubo momentos de mucha soledad, algunos. Pero sí, ahí nos planteamos si seguíamos o no. Y por suerte en ese momento, como que cuando quemaron el galpón, como que la sangre entró, hizo presión, ¿viste? Muchos compañeros que incluso estaban más alejados, así, dijeron, no, acá tenemos que volver a la lucha. Y ahí convocamos no solo a los isleños, sino también a las universidades que nos venían acompañando, convocamos a los ambientalistas. Hicimos una convocatoria amplia porque entendíamos que la defensa del humedal también estaba en juego, que el modo de vida isleño y la defensa del humedal son dos cosas que van de la mano. El Observatorio de Humedales Delta es una articulación entre organizaciones sociales, familias isleñas y grupos de universidades, que nace en el año 2016 cuando se quema el galpón de la cooperativa. La cooperativa Isla Esperanza hace esta convocatoria para acompañar la lucha en el territorio, la resistencia y visibilizar el conflicto. Yo creo que el trabajo fuerte del observatorio tiene que ver con generar evidencia científica en relación al impacto ambiental
en el ecosistema del humedal que producen los megaemprendimientos inmobiliarios. En mi caso particular me sumo como isleña primero, cuando me mudo al Delta a vivir, y trabajando desde el área de educación en la universidad también vamos incorporando trabajo de las cátedras de ciencias de la educación para que estudiantes conozcan el conflicto también. Dentro del observatorio organizamos jornada de reconocimiento de plantas nativas o jornada de visibilización de la importancia de los humedales. Entonces, viene gente de la comunidad, estudiantes de universidades también, y hacemos ese diálogo entre quienes hemos estudiado algunos temas desde las universidades en diálogo con las familias que viven acá. Para mí un momento importante donde empieza a haber una relación fructífera entre las universidades y el sistema académico y este conflicto ecoterritorial fue cuando se inicia el juicio y entonces a Fabio Kalesnik, que es un profesor mío con el que me formé, él fue testigo en la causa y fue importante de alguna forma la mirada científica sobre el daño ambiental que se había producido en los humedales. Los dragados que produjeron levantaron tal cantidad de material que perforaron napas con contenido salino de las épocas donde hace miles de años estuvo el mar sobre el delta. Al indicar todo el sector de isla, la cantidad de hectáreas que indicaron, tiene consecuencias que pueden ser catastróficas, porque como el humedal amortigua y capta, la forma de las islas captan una cantidad de millones de litros de agua con cada sudestada, si estas islas se las urbaniza, esa función amortiguadora, esa captación de agua, no la van a poder producir. Que esto impacta en los territorios urbanos, no hay duda. Hoy lo decía Andino, estábamos pensando en ¿Cuánto daño hace que acá no pase el agua, ¿no? ¿Cuántos millones de litros no filtran acá? Y terminan en las casas de las compañeras en los barrios más populares. Lo podemos decir porque también es el ejemplo, ¿no?, de las organizaciones sociales laburando en Continente, que lo ven. El agua les sale del piso. Parte de la causa judicial incorpora la idea de los daños y estragos que tiene que ver con vincular las muertes que se producen en las inundaciones con el impacto de todos los cambios hidrológicos por estas mega obras que se van produciendo. Entonces eso entró como en la justicia federal como un delito penal muy grave. Esto tenía 10 metros de ancho, con sauces en galería. La vegetación iba de costa a costa, todo en sombra. Acá vivía una familia, acá había otras familias, bueno, estaba Juan, que sigue estando. Y la empresa, cuando empezó a dragar, empezó desde acá. Y acá puso su punto su garita de seguridad y de acopio de materiales. No sé si llegas a ver la construcción, ahora bueno, está abandonado de que paramos la obra. Pero aquí era el centro de operaciones de ellos, tenían los barcos, toda la maquinaria. Tenían una retroexcavadora que es la que abrió acá, anfibia, que iba en el agua, una especie de mega tractor así con la pala mecánica. Que fue la que abrió acá, se metieron las dragas, reventaron todas las plantas, todos los sauces, todas las casuarinas, los cipreses, toda
la vegetación que había, y se veía de lado a lado. Y después cuando paramos la obra, hace 10 años, un poco más, todo lo que ves, incluso esos álamos, vino todo naturalmente, con la misma semilla del relleno que estaba en la tierra y en el fondo de la anguila, volvió todo esto con toda esta fuerza. Cada plantita que ves de acá tiene a lo sumo 10 años. De los que estábamos antes de que viniera la empresa, estaba Caballo enfrente, Cookie al lado, y más allá de él los Castro, que era una familia grande. Te voy a pedir que no te muevas un segundo. Ellos se fueron y yo me quedé, sí, me quedé solo. Y bueno, yo no sabía qué hacer y tuve miedo en parte, ¿viste?
Había mucha gente trabajando al principio, gente desmalezando con motosierras y esas cosas. Y atrás de ellos venía una máquina. ¿Sabés lo que es dormir a la noche con una draga que te está laburando? Eso duró como 2 años. Además, yo quería pescar, acá no se podía pescar porque estaban las dragas. Yo pescaba en el Vinculación, ¿viste? La prefectura me impedía pescar. No me deja pescar, cuando yo vivo de la pesca. Claro. Para mí el río es mi vida. El río me dio de vivir a mí. Desde chiquito me dio de vivir. Siempre fui al río. Para mí el río es la patria. Es el padre. Es Dios, es todo. Un sábado a la mañana, el arroyo estaba todo lleno de petróleo. ¿Viste? Voy a los muchachos que estaban laburando, a Fabricio, justo el arquitecto. Le digo, ¿qué pasó? No, dice que un boludo vino acá, mecánico, y a la anfibia que no andaba bien, resulta que era el gasoil, había que ponerle el gasoil especial. Entonces le vació el tanque de gasoil común y lo llenó de gasoil especial. La máquina anda al pelo ahora. Y el boludo tiró el gasoil acá arriba, pero no se fijó que había pendiente para el río y fue todo el gasoil al río. Fui a la prefectura y le dije, mira, quiero hacer una denuncia por contaminación ambiental del arroyo. Entonces tomaron muestras de agua en botellita de gaseosa y la selló con papel así nomás. Y lo mandaron al laboratorio de la prefectura. ¿Sabés lo que dijo el laboratorio? Que el agua estaba perfectamente limpia. Era petróleo, era. Yo aprendí en la pesca todo. Sé armar un mayón, sé tejer, sé remendar, sé hacer un ancla, sé hacer nudos. Miguel, te pido un poquito más atrás. Ahí está esa montañita. Ahí va. Un poquito más acá. Sé navegar sin brújula en el Río de la Plata, de noche, de día, con lluvia intensa. No me pierdo. ¿Por qué? No sé. Vino conmigo. Y acá se trabaja de sol a sol. El junco es muy trabajoso. Todo acá en realidad, todo acá no es como en la ciudad que tienen
un horario, entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Acá se levantan a las 5 de la mañana o a las 6 y son las 10 y las 12 de la noche y estás trabajando todavía. Pero claro, trabajamos para nosotros, ¿no? Porque es dura la cosa, es poco lo que se gana y nada. Así que hay que agachar lomo y no queda otra. El junco es pesado, la madera es pesada. Ya no tengo cintura. Ya no puedo hacer más fuerza. Y tengo 53. El agua ya no es la misma. Está contaminada. Y cada vez estamos peor. Pero la problemática empezó de mucho antes. Nada más que el islero no se da cuenta. Armamos un barco para pescar. Un trámite de 3 meses que tenía que dar de prefectura. Pasó 1 año, pasó 2, pasó 8 años y no nos dieron los papeles. ¿Por qué? Porque vivíamos acá en la zona y estábamos molestando. Viene prefectura con 2 lanchas más de civil, 5 señores con una carpeta cada uno, traje, corbata, que se supone que serían abogados. En realidad me quisieron mostrar los papeles, pero como yo sé leer poco, ni siquiera los quise ver. Así que nada, estuvieron discutiendo, me intimaron a que me tenía que ir porque eso tenían escritura, que la empresa tenía escritura. Bueno, yo mucha bolilla no le di, se fueron y seguí viviendo ahí. Nada más que a las 2 o 3 semanas vinieron y voltearon el rancho con una máquina. Y para mí es mi casa, pero para ellos es un cacho de tabla, que no sirve para nada. Ese es el tema. Y te da una impotencia. De no poder hacer nada, no saber de leyes, no tener estudio. Pero bueno, yo nací y me crié acá. Y quiero morir acá. Eso es.
Real isleño ya hay pocos, quedan muy pocos. Cuando pasó todo esto de lo de Colony, que se quedó con todas las tierras, que mandaron gente a quemar nuestras casas y que hicieron este destrozo ambiental. Después de eso, 8 años de lucha y de juicios con la cooperativa, con todo, bueno, el abogado decidió que podíamos venir a edificar, gracias a Dios, y ahí fue que decidimos volver a lo que serían nuestras tierras, la herencia familiar. El daño que hizo fue también una bisagra, porque antes de Colony Park las familias se saludaban nomás. Pasaba con el bote, buen día, buenas tardes, algunos, había vínculo de amistad, pero no pasaba de eso. La resistencia o el daño, la destrucción que trajo Colony obligó a la lucha y al unirse. Entonces empezó a haber un sentido que nunca había estado antes, que es el de juntarse para un objetivo en común de toda la familia. Esto mismo fue un faro, o sea, la lucha de acá, de esta zona. Porque otros isleños, los de la Anguila le dijeron que no y pararon la obra. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí, muchos isleños han resistido digamos, los embates de los grupos económicos, porque acá lo que se quiere hacer es vender la tierra. Ser isleño es todo, hasta en la vida lo lleva, porque si uno se quiere morir en la isla es porque la isla es lo más grande que hay. Perdí mucho en la isla, no te vayas a pensar que no perdí nada. Perdí mi señora, perdí mi nieto, pero no, yo quiero estar en la isla. Voy a la ciudad y cuando voy me quedo un par de horas y ya, papá, ¿ya te quieres ir? Y me voy. Más de 40, 50 años que vivimos nosotros en la Anguila, ¿entendés? Es nuestro. Y las tierras se las van a quedar mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos.
Música